Bueno, una vez más, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga sus vidas y que Dios les guíe en esta mañana. Damos gracias al Señor por su presencia y por su cuidado. Y vamos a continuar nuestro estudio que venimos realizando ya hace varias semanas, basados en el primer libro de Pedro, en Primera de Pedro, y vamos por el capítulo 4. Vamos por el capítulo 4. Hoy quiero reflexionar con ustedes en el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 10 al 11. Solo dos versículos quiero reflexionar en esta mañana con ustedes. ¿Sí? Primera de Pedro 4, del versículo 10 hasta el versículo 11. Y bueno, hoy es 27 de diciembre, el último servicio del año, y casi siempre a finales de año comenzamos a evaluar lo que hemos hecho, comenzamos a planear y a colocarnos algunos propósitos para el nuevo año, ¿sí? Y algunos de esos propósitos que en ocasiones nos colocamos. Bueno, muchos de nosotros nos hemos propuesto de pronto aprender un nuevo idioma. Entonces algunos dicen, este año sí. El próximo año, ese va a ser el próximo año en que yo voy a aprender inglés. Y se va el año y no lo hacemos. Algunos nos proponemos a fin de año, entonces decimos, el próximo año sí voy a levantarme todos los días y voy a hacer ejercicio. Y de pronto el impulso nos dura, no sé, unos cuantos días, a veces hasta unas cuantas semanas, pero ya luego el impulso comienza a bajar y nos acordamos de ese propósito cuando llega una vez más diciembre, ¿cierto? Algunos dicen, bueno, voy a bajar de peso, en fin. Pues bueno, el día de hoy yo quiero presentarles a través de este texto un propósito que yo creo que todo creyente debe tener, no solamente para el próximo año, sino para su vida, sí, para su vida. Y el propósito es poder descubrir el don o los dones que Dios me ha dado y servir al Señor. Yo creo que ese debe ser un propósito que cada uno de nosotros tiene, y no solamente para el 2021, sino realmente para nuestra vida, Y no solo esperar hasta el 2021, sino enseguida poder descubrir nuestros dones y comenzar a servir al Señor para su gloria, con respecto o relacionado al don que Dios nos ha dado. Por eso la reflexión en esta mañana yo la titulé usando nuestros dones para la gloria de Dios. Usando nuestros dones para la gloria de Dios. Alguien que no sé quién lo dijo, pero pues esa frase es muy famosa. Alguien dijo en cierta ocasión, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Pues bueno, esa frase no es 100% bíblica, ¿sí? Porque realmente no aparece en la Biblia esa frase. Pero yo creo que hay mucha verdad detrás de esa frase. Hay mucha verdad detrás de esa frase. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a servir a los demás. Esa es la realidad. Y el propósito de Dios para que tú y yo creamos y seamos salvos no es simplemente eso. El propósito de Dios es que tú y yo creamos, seamos salvos, seamos redimidos, pero también que podamos servir a los demás. Y el texto de hoy nos habla un poquito de eso. El texto que vamos a analizar en esta mañana, pues es uno de los textos del Nuevo Testamento que habla de los dones espirituales. Pero si queremos estudiar más exhaustivamente el tema de los dones, pues tenemos que hacer referencia primero a los Corintios, tenemos que hacer referencia a Romanos, tenemos que hacer referencia a Efesios. Entonces queda claro que yo hoy no quiero hacer un estudio pues exhaustivo de los dones ni nada de eso. Solamente vamos a analizar estos dos versículos. ¿Qué nos enseñan estos dos versículos sobre los dones espirituales? ¿Y para qué están los dones espirituales? ¿Sí? Miren cómo dice el texto. Vamos a leerlo. Bueno, voy a leerlo en la Reina Valera, que la mayoría de nosotros usa Reina Valera. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Y luego lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Una traducción muy sencilla. Dice así:
cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre ¿cómo? Conforme al poder de Dios o al poder que Dios da, para que en todo sea Dios entonces glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La traducción lenguaje actual, miren cómo dice esta traducción, estos dos versículos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad espiritual. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Hace 15 días y leíamos o estudiábamos también el capítulo 4, versículo 7. Y decíamos que el argumento que usa el apóstol Pedro aquí está basado en la primera frase que aparece en el versículo 7. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Entonces el apóstol Pedro dice en el versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto ustedes hagan esto y esto. ¿Sí? Él dice, el fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto, ¿sí? Para Pedro, el hecho de que la iglesia sepa y sea consciente que la segunda venida de Cristo está cerca, que el fin de las cosas se acerca, debe llevar a la iglesia no a la negligencia, no a la pasividad, sino a estar vigilantes en oración. Miren cómo dice el versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué pasa? Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces el apóstol Pedro les está diciendo, la venida de Cristo se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Significa entonces que ustedes no deben ser negligentes, no deben ser pasivos, sino deben estar vigilantes en oración. Y no solamente vigilantes en oración, sino que luego, ¿qué más dice? Fervientes en amor. El hecho de saber que el fin de todas las cosas se acerca, que la segunda venida de Jesús está cerca, debe motivar a la iglesia a estar vigilantes en oración, pero también debe motivar a la iglesia a expresar el amor fraternal por medio de actos concretos de ayuda a los demás. Y en el versículo 10, entonces el apóstol Pedro también nos dice que como el fin de todas las cosas se acerca, entonces como iglesia debemos servir a los demás a través de los dones que Dios nos ha dado. ¿Para qué? ¿O qué nos enseña este pasaje en relación a los dones espirituales y nuestro servicio a los demás? Fíjense el argumento que usa, porque me llama mucho la atención cómo el apóstol Pedro escribe este texto. Él dice, el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, vayan y sirvan a los demás. ¿Sí? Sirvan a los demás. Quizás nuestro argumento podría ser diferente. Si usted supiera, hace 15 días yo les preguntaba eso. Si usted supiera que el mundo se acaba en 24 horas, ¿qué haría usted? Entonces algunos dirían, me voy corriendo, no sé, a mis seres queridos. No sé, algunos dan diferentes respuestas. No. Pero el apóstol Pedro aquí nos dice otra cosa. El apóstol Pedro nos dice, el fin de todas las cosas se acerca. Él no les dice, vaya y refúgiense y escóndanse. No, él dice, sirvan a los demás. Den testimonio del evangelio por medio del servicio. Demuestren el amor fraternal por medio de actos concretos. ¿Sí? Y cualquiera diría, pero si todo se va a acabar, ¿para qué sirve eso? El último texto, versículo 11, dice, para que en todo sea
Dios glorificado, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Sí? ¿Qué nos enseña este texto? Quiero compartir 7 verdades sencillas y tal vez prácticas con respecto a los dones espirituales que nos enseñan estos 2 versículos. Lo primero que nos enseñan estos 2 versículos con respecto a los dones espirituales es que cada creyente verdadero ha recibido como mínimo un don en particular para servir al Señor. Entonces no hay excusa. Si tú eres creyente, si tú eres un creyente verdadero, entonces el texto bíblico nos dice que mínimo tú has recibido un don. Miren cómo dice el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. El apóstol Pedro no dice, da por sentado de que cada uno de ellos tiene mínimo un don. El apóstol Pedro parte de la realidad de que cada creyente ha recibido un don. Por lo tanto, la pregunta no es si Dios desea que yo le sirva. La pregunta es, ¿en qué Dios desea que yo le sirva? La pregunta, hermano, no es, ¿será que Dios quiere que yo este 2021 le sirva? No. La pregunta es, ¿en qué Dios quiere que yo le sirva? La pregunta no es, ¿será que Dios me ha dado un don para yo poder servir a los demás? No. La pregunta es, ¿cuál es el don que Dios me ha dado para yo servir a los demás? Significa entonces, hermanos, que no hay excusa para no servir a los demás, porque Dios como mínimo te ha dado un don. Una vez más en las Escrituras nos muestran la importancia entonces de ser parte de una iglesia local, porque es en una iglesia local donde tú y yo ponemos en práctica los dones que Dios nos ha dado. Es en una iglesia local donde tú y yo podemos servir, sí, a través de los dones que Dios nos ha dado. Es decir, es en la iglesia local donde hay una relación de interdependencia. Es decir, nos necesitamos unos a otros, porque cada uno tiene un don diferente. Lo segundo, o la segunda verdad que quiero compartir con ustedes con respecto a los dones utilizando este texto, es que la finalidad de los dones es ponerlos al servicio de los demás. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos. Y la Reina Valera dice, la traducción lenguaje actual dice, úsela bien en el servicio a los demás. La finalidad de los dones es ponerlos al servicio. El fin, el propósito de los dones no es nuestro propio beneficio. El propósito de los dones es la edificación de los demás. Los dones espirituales es de aquellas cosas que se desarrollan y crecen en la medida en que lo ponemos en servicio a los demás, en la medida en que lo usamos. Nosotros tenemos muchas cosas y la mayoría de cosas que tenemos, en la medida en que usamos, se van ¿qué? Deteriorando. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasaba mucho. Cuando nosotros éramos niños, mi hermano y yo, y para esta época, en Navidad, mi mamá nos compraba los juguetes. Pero yo no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero mi mamá era así. Nos daba los juguetes del 25. Jugábamos 1 hora, máximo 2 horas. De allí decía, echa para acá eso. Y lo colocaba en una repisa. Ustedes no lo cogen más porque lo dañan. Entonces, uno se quedaba, uno dice, bueno, pero ¿eso de quién es? Sí, eso yo se lo regalé. Es de ustedes, pero no lo pueden coger porque lo dañan. Entonces, uno quedaba, bueno, ¿es de nosotros sí o no? ¿Ah? Bueno, los dones, gracias a Dios que Dios no es así. Dios no es así. Dios nos da los dones, pero nos los dice que lo usemos. Y los dones espirituales tienen esa característica que en la medida en que lo usamos se desarrollan y crecen. No como las otras cosas que en la medida en que las usamos se van deteriorando y se van dañando. No, en la medida en que los usamos se desarrollan
y crecen. Significa entonces que Dios nos ha dado dones, pero nos ha dado dones ¿para qué? Para el servicio de los demás. Si Dios te ha dado un don, te lo dio no para tu edificación, sino para la edificación de la iglesia local, de tus hermanos. Nuestra fe no la podemos vivir entonces y no la podemos desarrollar en solitario. Necesitamos a otras personas, porque necesitamos servirle a otras personas y también que otras personas nos sirvan a través de los dones que Dios nos ha dado. Lo tercero que podemos ver en este pasaje es que solo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. No somos dueños, somos administradores. Y el texto nos llama a ser buenos o malos administradores. Buenos administradores. Miren cómo dice el texto. Ministrelo a los demás como ¿qué? Como buenos administradores. ¿Qué hace un buen administrador? Bueno, valga la redundancia, un administrador administra, pero administra algo que no es de él, algo que no le pertenece, ¿cierto? Tiene autoridad sobre esas cosas, puede tomar decisiones, pero debe tener siempre presente de que eso no le pertenece a otro. Y en cualquier momento ese otro puede llamar a rendirle ¿qué? Cuentas, porque él no es el dueño. El administrador no es el dueño. El administrador, valga la redundancia, es un administrador. Significa entonces que el texto nos lleva a la reflexión y nos dice, Dios te ha dado dones. Y Dios te ha dado dones para que tú lo pongas al servicio de los demás. Pero tú tienes que recordar siempre de que ese don no es tuyo, es de Dios. Tú solamente debes administrar. El Señor y el dueño de todo no eres tú. El Señor y el dueño de todo es el Señor, es Dios. El Señor de los ministerios no eres tú. El Señor y el dueño de todo es Dios. Dios es el Señor, Dios es el dueño. El texto nos dice que debemos ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. ¿Y cómo podemos ser buenos administradores? Colocándolo al servicio de los demás. El mismo texto nos lo dice, ministrelo a los demás. Significa entonces, hermanos, que si tú no estás sirviendo a Dios, con el don que Dios te ha dado, estás siendo un mal administrador. Y Dios nos llama a ser buenos administradores. No solamente ser administradores, porque yo puedo ser administrador y ser un mal administrador. El texto nos dice que debemos ser buenos administradores. Y la manera en que yo puedo administrar bien el don que Dios me ha dado es en la medida en que yo edifico y sirvo a otros con lo que Dios me ha dado. Con lo que Dios me ha dado. Por eso entonces, una buena pregunta para el 2021 y un buen propósito para el 2021 para cada uno de nosotros es de qué manera tú y yo podemos edificar a otros con lo que Dios nos ha dado. De qué manera tú y yo podemos servir a la iglesia local con lo que Dios nos ha dado, con el don que Dios nos ha dado. Cuarta verdad que podemos encontrar en este pasaje. Los dones los hemos recibido por la gracia de Dios. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los demás como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Significa entonces, hermanos, que somos administradores, somos servidores, enseñamos, edificamos a otros, somos edificados por otros por la gracia de Dios. Cuando perdemos de vista la gracia de Dios, entonces olvidamos que servir a Dios primero es un privilegio, no es un derecho que yo tengo, no es un derecho que yo he adquirido, es que yo tengo el derecho, no, es por la gracia de Dios, es un privilegio. Significa entonces que cuando yo entiendo
de que servir a Dios es por la gracia, entonces yo veo el servicio a Dios no como una obligación, no como un derecho, sino como un privilegio. Soy privilegiado por servirle a Dios, porque a pesar de todas mis faltas, por su gracia, Él permite que yo le sirva. Dios no necesita entonces de nuestro servicio. De hecho, Dios no necesita de nada. Pero por la gracia de Dios, Dios nos ha escogido. Por la gracia de Dios, Dios nos ha llamado. Por la gracia de Dios, Dios nos ha dado dones. Y por la gracia de Dios, Dios permite que le sirvamos. Entonces, cada vez que tengamos que servir, hagámoslos primero como un privilegio, con gusto, con agrado, no por obligación, no como si yo tuviese el derecho, sino como un privilegio, como un privilegio. El tener presente la gracia de Dios también nos debe entonces llevar a la gratitud, ¿sí? Y al deseo de hacer las cosas mejor, ¿sí? No para yo salir como que para yo brillar, sino para que la gloria de Dios brille, para que Dios sea exaltado, como dice al final del pasaje. Quinta verdad que nos enseña el texto sobre los dones. Versículo 11. Dice, nuestro servicio debe ser conforme a la palabra de Dios y conforme al poder de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a los sueños que tiene. ¿Dice así? No. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero si alguno ministra, hágalo con sus propias fuerzas. No. Dice, hágalo conforme al poder que Dios le da. Para algunos estudiosos, para algunos comentaristas, dicen que aquí Pedro está presentando dos clasificaciones o dos clases de dones. Dones que tienen que ver con hablar y dones que tienen que ver con hacer cosas. Y él no está diciendo que unos son más importantes que otros. Él está diciendo que si tú tienes un don que tiene que ver con hablar, con enseñar, con aconsejar, con exhortar, hazlo conforme a la palabra de Dios. No conforme a tus propias ideas, no conforme a tus propias perspectivas, no conforme a las perspectivas del mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Y si tú tienes un don que tiene que ver con el servicio propiamente, con hacer cosas, entonces no lo hagas con tus propias fuerzas, sino hazlo con el poder de Dios. Porque cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, entonces nos agotamos, nos cansamos, nos frustramos. Yo vengo temprano y esta gente no llega temprano, no vuelvo más. No, cuando lo hago con mis propias fuerzas, entonces nos frustramos. Pero el texto me dice, el que ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, dependiendo del Señor. Y para terminar, la sexta verdad que podemos encontrar aquí es que el fin último de nuestro servicio es y siempre debe ser, hermano, la gloria de Dios. El fin último de tu servicio es y siempre debe ser la gloria de Dios. Versículo 11, al final del versículo 11 dice, para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado. Significa entonces, hermanos, que cuando usted va a servir, la motivación o el motor que debe mover su corazón debe ser dar la gloria a Dios. Cuando usted va a enseñar, la motivación que debe, valga la redundancia, mover su corazón, no es que la gente sepa qué tanto usted sabe, sino que la gente sepa y se dé cuenta qué bueno y grande es el Señor. No es usted el que debe brillar, es Dios el que debe brillar. En su ministerio, no es usted el protagonista, no es usted el centro, no es usted. En la iglesia no deben haber
plataformas donde nos montamos algunos para brillar. El único que debe estar en la plataforma y el único que debe brillar en la iglesia es el Señor. Es el único. Y si tu ministerio, si tu servicio lo haces o en tu corazón lo que quieres es que vean qué tan bueno eres tú, entonces ya no estás buscando la gloria de Dios, estás buscando la gloria tuya. Por eso entonces Jesús decía que cuando tú hagas algo con tu mano derecha, que no lo sepa la mano izquierda. ¿Sí? Pero es una manera en que él está usando ese pasaje y lo que está diciendo es, mira, que Dios sea el exaltado, que no seas tú el exaltado. ¿Sí? Que no seas tú el exaltado, que no seas tú el que te lleve los aplausos, que sea el Señor. La finalidad de todo es y siempre debe ser la gloria de Dios. Glorificamos a Dios cuando expresamos amor fraternal. Glorificamos a Dios cuando nos ayudamos mutuamente. Glorificamos a Dios cuando servimos a los demás a través de nuestros dones espirituales. La gloria de Dios debe ser el principal motivador de nuestro ministerio y de nuestras vidas. Por eso al final del texto dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Muchos de nosotros hemos servido a Dios buscando nuestra propia gloria. Muchos de nosotros yo creo que cuando buscamos nuestra propia gloria no le estamos sirviendo a Dios, nos estamos sirviendo a nosotros mismos, en realidad. Pero el texto de hoy nos lleva entonces a la reflexión. Primero, cada creyente tiene mínimo un don, entonces no hay excusa para no servir. Segundo, la finalidad de los dones es ponerlo al servicio de los demás, hermano. Tercero, somos administradores, no somos dueños, pero debemos ser buenos administradores. Entonces un buen administrador planea, un buen administrador no improvisa, un buen administrador planea, un buen administrador tiene en cuenta algunas cosas que pueden surgir en el futuro, ¿cierto? Quinto, nuestro servicio debe ser entonces conforme a la palabra de Dios, conforme al poder de Dios. Y sexto, el fin último de nuestro servicio debe ser, sí, y siempre debe ser la gloria de Dios, no nuestra propia gloria, la gloria de Dios. Que Dios sea exaltado, que Dios sea conocido, que Dios sea glorificado.